6:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestro primer invitado, el doctor John Marulanda, un reconocido consultor en defensa y seguridad, para hablar de los temas del Ecuador. Precisamente, el presidente Guillermo Lasso mantuvo este lunes una importante entrevista con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Precisamente uno de los puntos de la agenda fue la necesaria colaboración que requiere el Ecuador, como en su tiempo lo tuvo Colombia. Recordemos el Plan Colombia, el Plan Patriota, en donde recibió ingentes recursos económicos para combatir internamente. En nuestro caso, hay una de las tantas herramientas. Hay un referéndum planteado para el 5 de febrero próximo, en donde la primera pregunta dice: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional? ¿Cómo ve este panorama desde la voz de la experiencia desde Colombia? Doctor John Marulanda, muy buen día. Doctor Rivadeneira, buenos días. Muchas gracias por su amable invitación. Y claro, quiero compartir con usted la experiencia colombiana que entiendo puede ser enriquecedora para los hermanos ecuatorianos. Extraditar a ecuatorianos es no solamente importante, sino urgente. No es suficiente el aparato legal del vecino país del Ecuador para condenar a las debidas penas a todos los que estén involucrados en un crimen tan grave como es el crimen organizado transnacional. Desafortunadamente, la presencia de los medios electrónicos, de las plataformas sociales, ha complicado sumamente todo este fenómeno del crimen organizado transnacional y lo ha hecho muy difícil de combatir, no solamente en el Ecuador ni en Colombia, en toda América Latina, pero de manera particular en Colombia, primer productor mundial de cocaína, que, como usted bien sabe, gran parte de esa producción pues se exporta a través del andén Pacífico colombo-ecuatoriano. Urgente lo que usted plantea, doctor John Marulanda. No va a solucionar todos los problemas, pero es importante que el Ecuador cuente con una herramienta, como lo contó en su momento Colombia, en medio de los grandes debates y oposición de los sectores al margen de la ley, doctor Marulanda. Sí, señor, es sumamente importante. Fíjese usted que ahora tenemos en la presidencia de Colombia a un ex miembro de una narcoguerrilla que en su momento se conoció como el M-19. Bueno, estas son las ventajas de la democracia, que permite que un individuo, un joven como este señor Petro, llegue a ser presidente del país, y él mismo, ya en el ejercicio del poder, ha demostrado su incoherencia con lo que decía cuando estaba en armas, y ya quiere, ya reconoce y acepta que hay que cambiar los aviones estratégicos de defensa nacional de Colombia. Ya él mismo reconoce que no se puede de alguna manera cambiar las normas que imperan en una democracia. En fin, una secuencia, un rosario continuo de contradicciones que nos hace pensar seriamente si elegimos al que debimos haber elegido. Pero lo cierto del caso es que ya en el ejercicio del poder se ha dado cuenta de que no es fácil manejar un país como Colombia con más de 50 millones de habitantes y que, por supuesto, gravita necesariamente sobre los hermanos ecuatorianos. ¿Cuánto ayuda la extradición, en nuestro caso, de un ecuatoriano por su vinculación con temas relacionados con crimen organizado transnacional? Bueno, ayuda mucho. Es una medida precautelativa, preventiva y de advertencia muy seria que pone el gobierno a todos los que deciden dedicarse a este tipo de crimen. De modo que creemos que es este tipo de crimen. De modo que creemos que es para Colombia. ¿Cómo llegó Colombia a recibir este par de décadas al menos, cuando se instalara el Plan Colombia, luego el Plan Patriota, y logró
estos materiales tan fundamentales que son costosos, por cierto. Y recuerdo en esa época, primero en el gobierno de Pastrana, luego el gobierno de Álvaro Uribe, tecnología de punta, los helicópteros Black Hawk, por ejemplo. ¿Cómo logró eso Colombia? Pues mire, eso fue un lobby grande que se hizo necesariamente rápido, acelerado, porque en aquel entonces el consumo de la cocaína en los Estados Unidos, principal consumidor de esta sustancia narcótica, pues no era tan fuerte como lo puede ser ahora. Entonces, con la ayuda del presidente Pastrana, con la ayuda del presupuesto nacional de Colombia y con la colaboración de Estados Unidos, pues se inició este lobby que terminó con el famoso Plan Patriota, que hoy en día pues está un poquito revaluado. Recordemos de que actualmente el Plan Patriota no ha facilitado todos los recursos que desde un principio se consideraron necesarios y ha dejado un poquito sola a Colombia, que se ha convertido, como le dije, en el primer productor mundial de estupefacientes, de cocaína de manera particular, y uno de los principales del mundo en marihuana. Entonces, el Plan Patriota en su momento funcionó unas décadas atrás, como usted muy bien lo explicó. De recursos, precisamente prueba de ello es el pedido que formula el presidente ecuatoriano al presidente de Estados Unidos. ¿Sin esa ayuda va a resultar muy difícil avanzar? Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Recuerde usted que el Ecuador tiene, ni más ni menos de manera oficial, dolarizada su economía. Y esto, por supuesto, permite que este país, el Ecuador, sea el terreno fértil para que los narcotraficantes, de manera particular las mafias mexicanas y algunas de las organizaciones ilegales europeas, como la mafia albanesa, la mafia marsellesa, etcétera, pues conviertan al Ecuador en sus Naciones Unidas, en su ONU, para allí hacer todo tipo de negociaciones y, por supuesto, convertir el dinero del narcotráfico en beneficio para sus propios nacionales o sus propios sectores o carteles. Entonces, es urgente que Estados Unidos le apoye al Ecuador en su intención de recibir esta ayuda extra que caería muy bien en estos momentos a este país. ¿Cuáles debieran ser las prioridades para el Ecuador con este entorno? Estamos viviendo una violencia inusitada, esta acción de los cárteles, la violencia en las cárceles, de lo que hemos hablado con usted en ocasiones anteriores. ¿Cuál debiera ser la prioridad en este momento para el Ecuador? Bueno, lo que es cierto es que el problema del narcotráfico y de la cocaína en particular es un problema de tipo económico, más que un problema de tipo criminal, que deriva hacia allá, cierto, pero la esencia del narcotráfico es económico. Luego hacia allá se debe orientar el esfuerzo principal y el esfuerzo inicial por parte del apoyo de los Estados Unidos hacia el gobierno ecuatoriano. Hay que desvertebrar las redes de comunicación. Pues decirlo es fácil, pero hacerlo es muy difícil, porque como le decía, tenemos las redes sociales, tenemos una gran hiperconectividad en todo el mundo que nos permite a todos los ciudadanos estar enterados al minuto de lo que sucede en cualquier parte del mundo. Entonces, eso facilita mucho el tránsito de grandes capitales desde estos países de América Latina hacia otros países, por supuesto, para enriquecer las arcas de organizaciones no santas. En el caso colombiano, tuvieron que articular también normas desde el Congreso que les permitió facilitar, además de los materiales que se adquirieron y la ayuda de los Estados Unidos, doctor Marulanda. Cierto, aquí se empezó por activar un bloque de búsqueda que precisamente ahora en la televisión colombiana están dando una serie muy interesante que se llama así, Bloque de Búsqueda, y que trata sobre la policía de aquellas décadas. Algunos de ellos
con un alto grado de corruptibilidad, otros incólumes en su misión, pero también se congelaron bienes, también se decomisaron bienes, también se convirtieron los capos del narcotráfico en delincuentes que debían ser extraditados a los Estados Unidos a través de una ley. También se utilizaron los jueces sin rostro, es decir, no se sabía exactamente quién era el que lo estaba juzgando a usted, para evitar que fuera amenazado o que fuera asesinado, como fueron aquí en Medellín asesinados tantos jueces. En fin, todas esas medidas se convirtieron en ley en el Congreso de aquel entonces y permitieron de alguna manera en aquel entonces paliar, disminuir el acelere que tenía el consumo del narcotráfico en el mundo, por decirlo de alguna manera correcta. Colombia logró en su momento imponerse sobre algo que flotaba hace más de 3 décadas, cuando se decía: desde estos sectores irregulares es preferible una tumba en Colombia antes que una cárcel en Estados Unidos. Es cierto, ese lema hizo carrera en Colombia, pero déjeme decirle que por aquella época pues persistían los mismos productores de cocaína como están hoy en día. Es decir, Ecuador tiene la mala suerte de estar flanqueada por los 2 principales productores de cocaína. Al norte está Colombia, mi querido país, y al sur está Perú, un país que atraviesa por una crisis política muy severa en este momento y que tiene una gran producción y aumentando de cocaína que sale allá del Braem, del Guayagas, de toda esta región. El tercero sería Bolivia. Entonces, Ecuador, que es un país pequeño en territorio, grande en espíritu patriótico, tiene ese grave problema. Está rodeado por los 3 principales productores de cocaína en el mundo, para no hablar de otros estupefacientes que eventualmente aparecerán en la distancia. Ya se ven las anfetaminas asomando sus orejas a un horizonte muy corto, las drogas de diseño. Entonces, eso le puedo decir de la situación actual de Colombia, a pesar del apoyo que recibió con el Plan Patriota en su momento. Doctor Marulanda, además de esta consideración de la extradición de ecuatorianos que va a ser puesta en las urnas el 5 de febrero próximo, hay el otro tema: cómo Colombia logró interactuar entre Fuerzas Armadas y Policía para combatir este mal de las drogas. Pues mire, yo estaba en el servicio en ese momento y percibí claramente la gran apatía que existía por parte de nosotros, los militares, frente al problema del narcotráfico, y eso fue evolucionando hasta el punto de que hoy en día tenemos brigadas contra el narcotráfico en el Ejército Nacional. Hubo una colaboración entre policía, que era la encargada de esto, que es un crimen, es un delito, no es nada en contra de la territorialidad, de la integridad, nada de eso, es simplemente un delito común y corriente, pero ahí intervino el ejército apoyándolos en segunda línea, dándoles soporte, dándoles seguridad, garantizándoles su seguridad, y de esa manera llegamos a integrar hasta el punto de que hoy en día el ejército tiene varias brigadas contra el narcotráfico desplegadas a lo largo del país. Ahora, déjeme decirle una cosa: las cosas han cambiado tanto que hoy en día el propio presidente dijo hace poco en el Catatumbo, allá en la frontera con Venezuela, por donde sale el 30% de la producción que tenemos, más o menos, les dijo: no, sigan cultivando hojas de coca y vayan cultivando otros productos alternos para que haya una gradualidad en la nivelación de beneficio. De modo que eso ha planteado severas preguntas y cuestionamientos hoy en día aquí en Colombia. Doctor Marulanda, en nuestro caso hay un eje transversal que de alguna manera, y esto se vive en el mundo, respecto de los derechos. Nosotros tenemos aquí una constitución política del Estado, no de derechos, sino de derechos. Y aquí ha habido oposición, ya en más de una ocasión en la Asamblea Nacional, para autorizar legalmente este bloqueo que hay en la propia Constitución de que pudieran las Fuerzas Armadas contribuir
permanentemente, no solo en estado de excepción, sino permanentemente frente a estas amenazas que estamos viviendo en el Ecuador. Resulta complejo y difícil lograr ese cambio porque la Asamblea no ha acompañado en el país para introducir estas reformas constitucionales, doctor Marulanda. Es cierto, y un paso fundamental que deben adoptar los hermanos ecuatorianos, lo digo con todo el respeto y sin entrometerme en sus asuntos internos, es que las fuerzas militares deben salir de sus cuarteles y abandonar un poquito esa posibilidad de ser corrompidas, de ser compradas. Cierta habilidad, cierta facilidad de intervenir en los asuntos de control del crimen organizado transnacional. Eso tiene que ver con el papel de Fuerzas Armadas. Ahora, y otra pregunta, doctor Marulanda, en este referéndum, febrero 2023 en el Ecuador, la segunda pregunta tiene que ver con el fortalecimiento de la autonomía de la Fiscalía General del Estado, que hoy de alguna manera depende del órgano administrativo y disciplinario, el Consejo Nacional de la Judicatura. Sobre esto hay un debate en el Ecuador. ¿Cómo establecer desde su experiencia una política criminal que escuchamos permanentemente en el Ecuador? No hay una política criminal, por un lado, y por otro, ¿cómo fortalecer el papel de la Fiscalía? Nosotros hemos seguido de cerca en el pasado reciente a Colombia y vemos una Fiscalía con autonomía que actúa con mucha firmeza, doctor Marulanda. Eso es cierto, doctor Miguel. Aquí en Colombia la Fiscalía fue dotada en su momento a raíz del Plan Patriota, precisamente, de grandes capacidades y poderes de tipo fiscal, legal y judicial, para que criminal del Estado. Recuerde usted, y le recuerdo yo a todos, funcione el Estado colombiano y que le permita a la Fiscalía tomar medidas referentes a lo que hoy en día pues están muy vigentes en el país, en Colombia. Yo esperaría que el Ecuador también marchara Esto, más allá de los procesos judiciales, no hay una complementariedad en la acción. ¿Cómo se articula en Colombia estos procesos? Pues mire, aquí hay una articulación muy cerrada entre lo que es la parte investigativa de la policía, la Fiscalía a través del CTI y sus diferentes narcotráficos. Por supuesto, los jueces que condenan finalmente o personajes hacia los Estados Unidos. El proceso de extradición ha venido un poquito a la merma últimamente. Entre la Fiscalía, los entes investigadores y los jueces, que son finalmente los que determinan si una persona es o no es condenada por esos delitos transnacionales.
Es decir, por lo que se ha podido observar en el caso colombiano, hay una fortaleza institucional dadas las dimensiones del problema que tuvo que afrontar durante las últimas décadas, que ha permitido, por un lado, no solo desbaratar carteles, sino también operar, perseguir el lavado de activos, actuar contra quienes finalmente, en unos casos, fueron extraditados a los Estados Unidos, doctor Marulanda. Sí, eso es cierto. Y déjeme aclararle esto. Si bien es cierto que tenemos un ex guerrillero como presidente, no es menos cierto que hoy en día en Colombia hay una gran confusión y gran escándalo por la eventual intromisión en los derechos y deberes constitucionales de la justicia por parte de ese primer mandatario que se supone debe ser el primer. Hoy en día, gente de los sindicatos de ese tercer poder, que es y delitos, especialmente en la ciudad de Cali. Entonces, sí hay una fortaleza institucional. Que se esté debilitando en este momento es otra cosa, y que Colombia haya marcado una deriva. Uno de los problemas que le mencionaba, doctor Marulanda, no tenemos una política criminal. ¿Cómo construir una política criminal en este sentido? Pues mira, yo soy abogado titulado con tarjeta profesional, pero usted me pone en graves aprietos. Nunca he formado parte de ese comité de criminalidad que ha sido reciclado varias veces en los últimos gobiernos. He leído mucho sobre los criterios que ellos han tenido, pero todo ha sido información de prensa, información pues que tiene una credibilidad más bien baja. Hay muchos factores que se deben de tener en cuenta, pero lo principal que yo creo que guía a quienes determinan la política de criminalidad es la legalidad certificada de la pertenencia de determinados bienes. Eso nos lleva a que personas que siempre han sido modestas en sus haberes de pronto aparezcan con grandes capitales que no tenían ninguna explicación, y ahí es donde se inicia toda la cadena investigativa sobre la pertenencia genuina de esos haberes, de toda la criminalidad seria. Doctor John Marulanda, el presidente Petro le llamó al presidente Lasso la semana anterior para emprender en tareas conjuntas para combatir el narcotráfico. ¿Cuál es la lectura que usted tiene de esto, a sabiendas de la posición que ha asumido hoy el presidente Petro de permisividad, por un lado, en el tema de los cultivos, pero por otro, de decir, dejen este negocio, negocien con el Estado y les perdonamos? ¿Cómo entender, cómo se puede viabilizar este combate conjunto entre Colombia y Ecuador? Pues mire, doctor Rivadeneira, usted me la pone muy complicada, porque no sabemos exactamente hacia dónde va Colombia. Lo que hay en Colombia ahora es una gran incertidumbre. Yo conozco mucho su país, como usted bien lo sabe, y creo entender el espíritu ecuatoriano. ¿Qué se está trabajando con el Ecuador en esta labor de inteligencia para prevenir el narcotráfico? Nada. La frontera está totalmente, como dicen los norteamericanos, open to suggestions. Está abierta a cualquier vía, cualquier trocha en los estados de Guayas, Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi, para que pase gran parte del narcotráfico. Gran parte no, la mayoría del narcotráfico que producimos en Colombia. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo Petro?
fuera de declaraciones, de buenas intenciones, de documentos que ha venido firmando, de acercamientos con el presidente de su país, con el presidente. Y por el lado del Ecuador, que lo conozco muy bien, porque estuve hablando con unos almirantes que son los que llevan el peso específico para el control de las drogas, pues también es más bien pobre. Los contactos entre los dos presidentes no pasan de ser, no reditúan. En algún momento, por lo que usted señala, doctor Marulanda, en algún momento se llegó a decir desde el Ecuador que nosotros limitamos en la práctica con los grupos irregulares. Y Colombia durante los últimos años lo que ha hecho es grandes operativos, indudablemente hay que reconocerlo, esas barridas que se denominaban, pero hacía la barrida y se replegaba. Es decir, el Ecuador está vulnerado por esta situación fronteriza con Colombia. Totalmente, totalmente. Mire, repito por enésima vez, Colombia es el primer productor mundial de cocaína. Ahora, no me pregunte si se va a legalizar o no la cocaína. Déjeme, se lo pongo en los términos actuales. Es una sustancia ilegal, con un consumo ilegal, no solamente en Colombia, en el Ecuador. El principal productor de cocaína, dos son los países que inmediatamente sufren los efectos. En el caso del Ecuador, es cierto lo que se dijo en el pasado, de que el Ecuador limitaba al norte con los grupos. Habla de crimen. Refleja, porque no se puede decomisar todo. Si aquí ha crecido más de 200 toneladas anuales, simplemente uno puede presumir cuántas toneladas está entrando al Ecuador, cuántas se decomisan y cuántas se van a los mercados internacionales, doctor Marulanda. Pues mire, doctor Rivadeneira, Colombia está produciendo 1.400, 1.500, 1.700 toneladas de cocaína al año. De ese total, el 70-75% salen por el andén Pacífico colombo-ecuatoriano. Eso los toca a ustedes muy de cerca allá en Esmeraldas y Guayas de manera particular. Entonces, ahora, de ese 75% hay que restar más o menos un 60% que sale por Buenaventura, por Tumaco, por el Chocó y parte va para Panamá. El resto sale por el Ecuador. Entonces, haga usted cálculos para que se dé cuenta la cantidad de dinero que están moviendo los narcotraficantes desde el Ecuador, que es un país que no tiene una gran productividad, es un país pobre a nivel mundial reconocido. Bueno, tantas ciudades allá, uno ve unos síntomas inequívocos de que hay un bienestar artificial y ficticio producto del narcotráfico. Y el tema de las cárceles, que periódicamente se producen motines, asesinatos, ¿cómo lograr un absoluto control? En nuestro caso ha resultado muy complejo porque entran a operar cuando se producen los hechos. Hace poco en una cárcel de Quito, la cárcel del Inca, ocurrieron más de una decena de muertos y vuelve la relativa calma después. ¿Cómo lograr un control permanente del Estado en los centros penitenciarios? Pues mire, doctor Rivadeneira, muy difícil, muy difícil.
lo que ha sucedido en las cárceles de Quito, allá en Guayaquil, en Manta creo que fue el otro, bueno, hay varios, es una clara demostración de cómo el narcotráfico ha permeado no solamente al personal de reclusos que están ahí, sino a la propia en el demostraciones y síntomas de poderío del narcotráfico. ¿Qué hacer con eso? Muy complicado. Al menos veíamos que uno de los principales narcotraficantes, alias Matamba, se fugó. Fue sacado en un carro, el se voló, estaba detenido hasta cerca aquí a Medellín, fue para el montón por nuestras fuerzas. Casos de carcelación. Una consulta popular entre el sí y el no, especialmente en preguntas sobre seguridad, el tema de la extradición de ecuatorianos, el tema del fortalecimiento de la Fiscalía, porque hay sectores políticos, especialmente en la Asamblea Nacional, lo que le ocurrió hace más de 30 años en Colombia, cuando Pablo Escobar incluso fue diputado, que se ha denunciado su vinculación con los sectores del crimen organizado desde la Asamblea Nacional. Incluso ya les han quitado la visa para ir a Estados Unidos. ¿Qué recomendaría usted como colombiano, si esto es que es una decisión de los ecuatorianos, entre el escenario de que gane el sí para la extradición y en el escenario lo que están patrocinando unos pocos politiqueros perseguidos por la justicia, de que se vote no? ¿Qué recomendaría usted el escenario? Si pierde el no la extradición, ¿cuánto pierde el Ecuador? Y si, como usted bien empezó diciendo, si bien es urgente la extradición, no va a solucionar todos los problemas, pero es importante que se lo haga. Por favor. No, yo recomendaría, con todo el respeto del caso, y repito, sin ser intrusivo en el régimen ecuatoriano, que se vote el sí a la extradición. No es, como usted muy bien lo dice, no es la solución al problema, es un paliativo, si se quiere, a la situación del narcotráfico, pero es imperioso que el Ecuador autorice la extradición de sus connacionales hacia los Estados Unidos. Ahora bien, en donde las circunstancias, el contexto ha cambiado fundamentalmente. Hay que prever también que esa extradición no vaya a ser un autoflagelo, no vaya a ser un suicidio. Eso hay que extraditar a los hermanos ecuatorianos. Bien, ha sido un gusto, como siempre, dialogar con el doctor John Marulanda, ex militar y jurista, consultor en defensa y seguridad con amplia experiencia. Volveremos a hablar de esto. Siempre sus palabras las recibimos con respeto, consideración, dada la experiencia que usted tiene, John. Muy amable. A usted, Miguel, muy amable y buen día. Muy amable, buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:09, perdón, en el territorio continental ecuatoriano.